¿Alguna vez te has sentido solo en un mundo que parece haberse alejado de Dios? ¿Te preguntas si todavía es posible caminar en fe en medio de tanta oscuridad? Hoy conocerás la historia de un hombre que lo logró y que por eso nunca conoció la muerte. Este no es un personaje común. Enoc vivió en tiempos violentos, corruptos y caóticos, pero eligió un camino diferente, el de la comunión total con Dios. Y por esa decisión fue arrebatado de la tierra, sin dejar rastro. Pero, ¿qué secretos guardaba? ¿Por qué su historia fue ocultada por siglos? En este video, descubrirás revelaciones impactantes, profecías olvidadas y enseñanzas que podrían transformar tu vida espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la fe, para siempre. Imagínate que un día simplemente desapareces. No porque huiste, ni porque te perdiste, sino porque Dios mismo te llevó. Así, sin previo aviso, sin entierro, sin tumba. ¿Te suena loco? Pues eso es exactamente lo que pasó con Enoc. Un personaje bíblico que aparece por apenas unas líneas en Génesis, pero cuya historia encierra uno de los misterios más profundos y poderosos de toda la Biblia. Dice la Escritura, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Ahora detente un segundo. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? No dice que Enoc creía en Dios. No dice que hacía sacrificios, ni que asistía al templo todos los sábados. Dice que caminaba con Él. Como si hablaran, como si vivieran juntos, como si fueran amigos. ¿Y tú? ¿Con quién estás caminando últimamente? La mayoría de nosotros camina con el estrés, con el miedo al futuro, con la rutina, con la ansiedad por pagar cuentas. Algunos caminan con la culpa por errores del pasado, otros con la inseguridad de no saber si están en el camino correcto. Pero Enoc, él eligió otra compañía. Eligió a Dios. Y eso lo cambió todo. En un mundo que se descomponía moralmente, Enoc fue una excepción. Mientras los demás se entregaban a la violencia, al egoísmo y a la corrupción, él decidió vivir de una manera distinta. No era un superhombre. No tenía superpoderes. Era simplemente un hombre que decidió vivir con propósito, con fe, con una conexión diaria con lo divino. ¿Sabes qué? Eso también está a tu alcance. Imagina cómo sería tu vida si comenzaras cada mañana hablando con Dios antes que con tu celular. Si tus decisiones diarias estuvieran guiadas por paz en lugar de ansiedad. Si, en vez de correr todo el día apagando incendios, caminaras con propósito, como quien sigue un mapa. Ese fue Enoc. Y lo que él vivió no es una fantasía espiritual inalcanzable. Es un modelo para los que están hartos de la mediocridad y quieren algo real. La historia de Enoc es tan intrigante que no se quedó solo en Génesis. Existen escritos antiguos, como el famoso libro de Enoc, donde se relatan visiones celestiales, secretos del universo e incluso el juicio de los ángeles caídos. ¿Cómo un hombre tan sencillo pudo tener acceso a revelaciones tan profundas? ¿Será que la verdadera sabiduría no está en los libros de autoayuda, sino en caminar cada día con el Creador? Y aquí va un ejemplo práctico. Imagina que estás pasando por una situación de caos, problemas familiares, deudas, diagnósticos médicos, puertas cerradas por todos lados. Lo primero que solemos hacer es buscar soluciones humanas, desesperadas. Pero, ¿y si tomáramos el ejemplo de Enoc? ¿Y si antes de actuar, nos detuviéramos a caminar con Dios en oración, reflexión, silencio? No estoy diciendo que mágicamente todo se resolverá, pero te aseguro algo, tu perspectiva cambia, y muchas veces, eso es suficiente para cambiarlo todo. El mundo actual necesita más personas como Enoc.
Personas que no vivan para los likes, para la aprobación social, ni para el éxito inmediato, sino para algo más alto, más eterno. Gente que no se conforme con conocer a Dios de oídas, sino que quiera caminar con Él, hombro a hombro. Gente que se atreva a hacer luz en medio del colapso espiritual de esta generación. Y tal vez tú, que estás viendo este video, has sentido ese vacío. Esa sensación de que nada llena. De que necesitas algo más. No estás solo. La historia de Enoc es una invitación divina, una señal para que sepas que sí es posible vivir conectado con lo alto. No como los demás, no como dicta el mundo, sino como alguien que sabe hacia dónde va, porque no camina solo. Pero aquí viene lo más impactante, lo que pasó con Enoc no fue solo una recompensa por su fe. Fue también una señal profética para el futuro. Su historia es un espejo de lo que está por venir. ¿Quieres saber por qué su desaparición nos habla del fin de los tiempos? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te va a estremecer. Mucho antes del diluvio, antes de que Noé construyera su arca, y siglos antes de que naciera Moisés, hubo una generación oscura. La humanidad se multiplicaba, sí, pero también lo hacía la violencia, la maldad y la desconexión con Dios. Era un mundo en crisis espiritual, y en medio de todo eso, nació Enoc. Era descendiente directo de Set, el hijo de Adán que había sido dado en lugar de Abel. Una línea espiritual importante, pero no necesariamente popular. El ambiente en que creció Enoc no era favorable para la fe. Al contrario, era una época marcada por el orgullo, el egoísmo y el olvido de lo sagrado. ¿Te suena familiar? Porque si vives en el mundo actual, eso ya te resulta muy conocido. A veces pensamos que para ser espirituales necesitamos estar rodeados de gente buena, de un ambiente ideal, de una iglesia perfecta. Pero Enoc no tuvo nada de eso. Él fue luz donde todo era sombra. Y eso es una gran lección, no necesitas condiciones perfectas para empezar a caminar con Dios. Solo necesitas decidir. Lo interesante es que, según algunas tradiciones judías, Enoc comenzó su vida como cualquier otro. Pero algo cambió cuando nació su hijo Matusalén. Fue ahí, en la experiencia de la paternidad, que algo se activó dentro de él. La Biblia dice, y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, Génesis 5, 21-22. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese evento marcó un antes y un después? Muchos estudiosos creen que el nacimiento de su hijo le hizo ver la vida con otros ojos. Lo conectó con la eternidad. Con la responsabilidad. Con el legado. ¿Te ha pasado algo parecido? A veces, un evento, una pérdida, una enfermedad, un hijo que llega, un momento de crisis, puede despertarte de un letargo espiritual. Enoc no ignoró ese despertar. Lo abrazó. Y fue ahí donde empezó su transformación. No fue repentina, ni mística, ni dramática. Fue diaria. Constante. Una decisión tras otra. Y ese es el secreto que casi nadie te cuenta. Las verdaderas revoluciones espirituales no empiezan en la iglesia, ni en una montaña, ni en un retiro. Empiezan en lo ordinario. En lo pequeño. En tu casa, en tu rutina, en el silencio. Imagina esto, todos los días, Enoc elegía hablar con Dios. Consultarlo. Escucharlo. No porque fuera un sacerdote. No porque le tocaba predicar, sino porque entendía que su vida dependía de esa conexión. ¿Cómo sería tu vida si hicieras eso hoy? No te hablo de pasar 5 horas orando, aunque si puedes, adelante. Hablo de empezar con 5 minutos sinceros. Una oración real, como si hablaras con un amigo. ¿Sabes qué cambia cuando haces eso? Todo.
Y es aquí donde entra una verdad poderosa: cuando eliges caminar con Dios en un mundo que va en dirección contraria, te vuelves visible en el cielo. No eres uno más. Te vuelves alguien con propósito, con destino. Enoc comenzó así, pero lo que le esperaba era mucho más grande de lo que él jamás imaginó. Porque ese caminar no solo lo transformó a él, también lo convirtió en el portavoz de un mensaje urgente. Un mensaje que hoy sigue vigente. ¿Quieres saber cuál fue esa advertencia celestial? Prepárate, porque el siguiente paso en la historia de Enoc toca el cielo y sacude la tierra. Cuando hablamos de Enoc, muchos piensan que su historia se resume a una simple frase en Génesis. Pero lo que pocos saben es que existe un libro antiguo, poderoso y profundamente espiritual, que lleva su nombre. El libro de Enoc no forma parte del canon bíblico tradicional, pero ha sido reverenciado por comunidades antiguas y aún hoy sigue despertando preguntas incómodas y revelaciones sorprendentes. Este libro, preservado en la tradición etíope, no es cualquier documento. Contiene visiones del cielo, descripciones del juicio divino y detalles impactantes sobre la caída de ángeles rebeldes. Es un texto que incomoda porque revela cosas que muchos preferirían no saber. ¿Por qué fue excluido de la Biblia? ¿Qué secretos guarda que lo hacen tan peligroso o tan valioso? Lo primero que llama la atención es que el libro de Enoc describe cómo 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra. ¿Su motivo? Desearon a las hijas de los hombres, las tomaron como esposas y engendraron una raza híbrida, los Nepilim, gigantes violentos que corrompieron la creación. Esto no es ciencia ficción. Es parte de una narrativa espiritual que busca explicar cómo el mundo se alejó tanto del diseño original de Dios. Enoc fue elegido por Dios para ser el intermediario. No solo vio lo que pasaba, fue llevado a los cielos para entenderlo todo desde la perspectiva divina. Allí, se le mostraron las moradas de los justos, las prisiones eternas de los ángeles caídos y el futuro del mundo. Imagínalo por un segundo, un ser humano común, subiendo a dimensiones celestiales, observando el juicio de seres espirituales y escribiendo todo con detalle. Suena a película, pero fue real. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho. Porque el mensaje central del libro de Enoc es que nada queda oculto. Que incluso los seres más poderosos no pueden escapar a la justicia de Dios. Y que, en medio de la corrupción, siempre habrá alguien a quien Dios levanta para advertir, para enseñar, para guiar. ¿Te das cuenta? Ese alguien podría ser tú. En tu casa. En tu trabajo. En tu círculo. El libro también habla del elegido, un personaje celestial que será exaltado por Dios y juzgará al mundo con justicia. ¿Te suena? Muchos teólogos ven aquí una profecía temprana del Mesías, Jesús. Es como si Enoc, siglos antes de Belén, ya anunciara que vendría un Redentor que lo restauraría todo. ¿No es eso increíble? Y hay algo más, el texto menciona los ciclos del tiempo, los astros, las estaciones y cómo todo obedece a un orden divino. Es decir, no estamos aquí por azar. La creación tiene diseño. El caos tiene límite. Y tú, que a veces te sientes perdido o insignificante, eres parte de un plan mucho más grande del que imaginas. Ahora, hablemos en serio. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo está al revés? Que el mal parece triunfar, que los poderosos hacen lo que quieren, que la injusticia es normalizada. Enoc vivió eso. Lo vio. Lo escribió. Y su mensaje fue claro: llegará el día en que todo será puesto en su lugar. Pero mientras ese día llega, los que caminan con Dios deben mantenerse firmes, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Y justo aquí está el verdadero valor del libro de Enoc, no como un texto misterioso, sino como un despertador espiritual.
Una invitación a vivir con conciencia, con propósito, con la certeza de que Dios ve, juzga, restaura y actúa. Si ignoras este mensaje, puede que te pierdas en la oscuridad. Pero si lo abrazas, podrías ser parte de la generación que vive como Enoc, caminando con Dios, mientras el mundo duerme. Pero esta historia aún no ha terminado. Porque esos ángeles caídos no se quedaron sin respuesta. Dios preparó un juicio ejemplar. ¿Quieres saber qué pasó con ellos? Entonces no te desconectes, porque lo que viene ahora es una de las escenas más intensas de toda la historia espiritual de la humanidad. Hasta aquí, sabíamos que la tierra estaba corrompida, pero el libro de Enoc va más allá. Nos muestra que no solo la humanidad se desvió, sino que incluso seres celestiales, creados por Dios, desobedecieron su propósito. A estos seres se les conoce como los vigilantes. Y su historia es tan antigua como alarmante. ¿Quiénes eran estos vigilantes? Eran ángeles encargados de observar la tierra, de custodiarla, de proteger a la humanidad. Pero su mirada se desvió. Empezaron a codiciar a las mujeres humanas. Y un deseo mal administrado se transformó en una rebelión celestial. Descendamos y tomemos mujeres para nosotros, dijeron. Y lo hicieron. Lo prohibido, lo impensable, ocurrió. El resultado fue una ruptura cósmica. De esa unión nacieron los Nepilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia, sangre y caos. Ya no solo había pecado humano. Ahora había sangre mezclada, una alteración directa del plan de Dios. La tierra misma comenzó a gemir. Los animales, la naturaleza, las generaciones, todo fue contaminado. Y aquí, amigo, viene una lección dura. Cuando cruzamos límites que Dios puso por amor, el precio no es solo personal. Se extiende. Afecta tu casa, tu entorno, tus hijos, tu salud emocional, incluso tus finanzas. Muchas personas hoy viven como esos vigilantes, saben que algo es incorrecto, pero se convencen de que no pasa nada hasta que todo colapsa. ¿Ejemplos actuales? Claro. Alguien que decide ser infiel solo una vez, pero arruina su familia. Otro que acepta un pequeño soborno y queda atrapado en una red de corrupción. Una chica que entra a una relación tóxica sabiendo que eso le aleja de su propósito. Lo que empieza con una decisión pequeña, puede terminar en un abismo. Exactamente como los vigilantes. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Ignoró todo? Al contrario. El cielo se estremeció. Dios vio el sufrimiento de los justos, el llanto de los inocentes, y tomó una decisión: emitir juicio. Pero no lo hizo directamente. Eligió a Enoc como mensajero. Lo llevó a las alturas celestiales para que él mismo anunciara la sentencia a los ángeles rebeldes. Imagínate a un humano diciéndole a seres poderosos: Dios no escuchará más sus súplicas. Ustedes han sido condenados. Este episodio nos recuerda algo esencial: no importa cuán grande sea tu enemigo, si caminas con Dios, puedes tener autoridad para enfrentar lo imposible. Enoc no fue temido por su fuerza, sino por su conexión. Y eso, hoy más que nunca, es relevante. En un mundo donde la oscuridad espiritual se disfraza de luz, solo quien camina con Dios puede discernir lo verdadero. El juicio fue severo. Los vigilantes fueron encerrados en prisiones eternas. El diluvio fue preparado. Y Dios decidió empezar de nuevo. Pero en medio de todo ese caos, había una voz, una vida, una línea que mantenía viva la esperanza. Esa era la familia de Enoc. Un linaje que más adelante daría origen a Noé. Y eso nos enseña que tu obediencia hoy puede ser el salvavidas de tu generación mañana. Ahora piensa, ¿hay algo en tu vida que se ha salido del diseño de Dios? ¿Algún trato oculto que crees que nadie ve?
¿Alguna parte de ti que está mezclando luz con oscuridad? El mensaje de los vigilantes es una advertencia con amor: si no detienes la caída a tiempo, terminas atrapado en consecuencias que ya no puedes controlar. Pero no todo es juicio. También hay redención. Y Enoc vio eso. Vio que había un plan. Que un día vendría uno llamado el elegido, el Hijo del Hombre, que restauraría todo. ¿Quieres saber cómo Enoc lo vio, siglos antes de Jesús? No te muevas, porque lo que viene ahora es una profecía que cambiará tu forma de entender la Biblia. Imagina que pudieras ver o futuro. No solo el tuyo, sino el del mundo entero. Las guerras, las caídas de imperios, la venida del Mesías, el juicio final. Todo antes de que ocurra. Eso es exactamente lo que vivió Enoc. No fue solo un hombre justo. Fue también un profeta que vio el fin desde el principio. En una de sus visiones más impactantes, Enoc contempló a un ser glorioso al que llamó el elegido o el Hijo del Hombre. Este personaje celestial estaría sentado en un trono de gloria, juzgando a los reyes, a los poderosos, a los injustos. Era una figura majestuosa, temida por los corruptos y amada por los humildes. ¿Adivinas quién es? Muchos estudiosos coinciden en que esta es una de las primeras referencias al Mesías, Jesús. Lo sorprendente es que estas visiones ocurrieron miles de años antes del nacimiento de Cristo. Es como si Dios hubiera revelado a Enoc un tráiler completo de los eventos más importantes de la historia espiritual de la humanidad. Y no solo eso. Enoc los entendió. Los escribió. Y los dejó como advertencia y esperanza. El libro narra cómo llegará un tiempo donde la injusticia dominará el mundo, los justos serán perseguidos, y la fe será vista como locura. Pero también dice que el elegido vendrá con poder, para restaurar lo que fue perdido, para traer juicio a los malvados y recompensa a los fieles. ¿Te suena parecido a nuestros tiempos? Porque sí, parece que estamos más cerca de esas visiones de lo que creemos. ¿Y qué implica esto para ti? Mucho. Porque si las profecías de Enoc ya comenzaron a cumplirse, entonces tu vida no puede seguir igual. No puedes vivir como si todo fuera casualidad. No puedes ignorar los tiempos. Dios está hablando, como habló con Enoc. Y ahora, está buscando nuevas voces que se levanten en medio del ruido. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo Enoc también vio el diluvio, el juicio sobre los ángeles caídos, y el castigo de los opresores. Pero no todo fue destrucción. También vio un futuro de restauración, donde la justicia florecería y la paz reinaría. Este equilibrio entre juicio y misericordia es clave. Dios no destruye por placer. Él limpia para poder restaurar. Aquí entra una aplicación muy real. ¿Alguna vez has pasado por un momento donde sentiste que todo se derrumbaba? Trabajo perdido, amigos que te traicionan, puertas que se cierran. A veces pensamos que Dios nos está castigando. Pero, como en las visiones de Enoc, tal vez lo que Dios está haciendo es remover lo corrupto para que puedas construir algo limpio. Algo nuevo. Algo eterno. Otra de sus visiones hablaba de libros celestiales donde se registran las obras de cada persona. Los buenos actos, las intenciones ocultas, todo queda escrito. Eso debería hacernos reflexionar. ¿Qué estamos escribiendo hoy con nuestras decisiones? ¿Qué historia estás dejando registrada en el cielo? Enoc también profetizó que habría un grupo de personas, una generación especial, que no probaría la muerte, como él. Gente que sería preservada, protegida, apartada por Dios en los tiempos finales. ¿Será que tú formas parte de esa generación? ¿Será que estás siendo llamado a vivir de forma diferente, radical, comprometida con lo eterno? Lo que está claro es que Enoc no fue un loco. Fue un adelantado. Un visionario. Alguien que no se conformó con lo visible y buscó comprender el propósito detrás de todo.
Y su vida nos grita hoy, despierta. Hay más. Hay un diseño. Y tú tienes un rol que jugar. Y justo cuando crees que ya viste todo lo que Enoc podía ofrecer, viene algo aún más impresionante, su estilo de vida. Cómo vivía, cómo se conectaba con Dios, cómo desarrollaba su día a día caminando entre lo natural y lo celestial. ¿Quieres saber cómo puedes aplicar eso en tu rutina hoy? Entonces sigue conmigo, porque lo próximo es oro puro. Cuando escuchamos que Enoc caminó con Dios, suena poético, casi mítico. Pero, ¿qué significa realmente vivir así? ¿Acaso Enoc levitaba sobre la tierra, hablaba en lenguas extrañas o ayunaba 40 días seguidos? Para nada. Era un ser humano como tú, con rutinas, preocupaciones, decisiones que tomar, tentaciones que resistir. Lo que lo hacía diferente era con quien caminaba cada día. Caminar con Dios no significa ser perfecto. Significa vivir consciente de su presencia. Enoc no era parte de una religión estructurada, ni tenía un templo físico donde refugiarse. Lo que él tenía era algo que muchos hoy anhelan y pocos logran mantener, una relación diaria, real y constante con el Creador. Imagínate a Enoc levantándose por la mañana y, en lugar de revisar el clima o preocuparse por la cosecha, tomarse unos minutos para hablar con Dios, agradecer, pedir dirección. Durante el día, en medio de sus tareas, lo consultaba mentalmente, lo reconocía en los pequeños detalles, lo invitaba a ser parte de sus decisiones. No era ritual. Era amistad. ¿Y tú? ¿Tienes ese espacio? Porque para muchos, Dios es el Dios del domingo o el Dios de las emergencias. Pero Enoc lo tenía como Dios de lunes a domingo, del campo a la casa, de los pensamientos a las acciones. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Dios no busca actos religiosos vacíos, busca caminar contigo, donde sea que estés. La vida de Enoc era una vida de coherencia. Lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, estaban alineados. Esa integridad, tan rara hoy, fue la que atrajo el favor divino. Si eres padre, por ejemplo, caminar con Dios es amar y corregir con justicia. Si eres joven, es resistir la presión del mundo sin perder tu esencia. Si eres emprendedor, es prosperar sin corromper tu alma. Caminar con Dios es hacerlo diferente, aunque todos vayan por otro camino. Un detalle poderoso, Enoc fue padre de Matusalén, el hombre que vivió más años sobre la tierra. ¿Coincidencia? Lo dudo. Su ejemplo impactó generaciones. Y aquí va una reflexión práctica, tu forma de vivir hoy es una semilla que germina en tus hijos, tus amigos, tus alumnos, tus compañeros. ¿Qué legado estás dejando sin darte cuenta? Otro aspecto clave en su vida era el silencio. Enoc aprendió a escuchar. Hoy vivimos bombardeados de ruido, redes sociales, noticias, música, preocupaciones. Pero en el silencio, Dios habla. Intenta esto, apaga todo por 10 minutos al día. Respira. Escucha. Lee un proverbio. Solo eso puede comenzar a reprogramar tu alma. La justicia no era algo teórico para Enoc. Él la vivía. No se vendía, no se corrompía, no miraba para otro lado cuando algo estaba mal. Y eso, amigo, es más relevante hoy que nunca. Porque si queremos ser luz, tenemos que ser íntegros. No perfectos, pero sí honestos. No religiosos, pero sí auténticos. Caminar con Dios también le dio discernimiento. Enoc podía ver lo que otros no veían. Percibía lo que venía. No por paranoia, sino por comunión. Si tú hoy te sientes perdido, confundido o sin dirección, empieza por ahí, vuelve a caminar con Dios. Él te devolverá la claridad, la paz, el sentido. Y hay algo más, Enoc no caminó con Dios por moda,
ni por miedo al castigo. Lo hizo por amor. Porque entendió que esa conexión lo llenaba. Le daba propósito. Le daba vida. ¿Y sabes qué pasó al final? Dios no permitió que muriera. Simplemente lo llevó. Se lo llevó. ¿Te imaginas eso? Una vida tan llena de Dios que ni la muerte lo pudo tocar. Y eso no es solo un final bonito. Es un mensaje. Una señal. Porque el día en que Enoc fue llevado, marcó una promesa para el futuro. Un día, muchos serán llevados también. ¿Quieres saber qué conexión hay entre Enoc y el fin de los tiempos? Te lo cuento en la próxima parte. No te vayas, porque lo que viene ahora es celestial. Enoc vivió 365 años. En una época en la que muchos vivían más de 800, su vida fue más corta. Pero no porque muriera antes, sino porque Dios se lo llevó. Tal como lo oyes. No murió. No enfermó. No fue asesinado. No envejeció. Simplemente desapareció. Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. ¿Te imaginas la escena? Un día normal. Tal vez Enoc estaba en el campo, o en su casa, o hablando con su familia. De repente, su cuerpo comenzó a transformarse. La dimensión visible se abrió. Y sin aviso, Dios lo arrebató. Así. Sin dolor. Sin sufrimiento. Sin anuncio público. Solo Dios, Enoc y el cielo. Esto no fue un simple milagrito personal. Fue un acto profético. Una declaración al mundo espiritual. Un anuncio silencioso de que los justos, aquellos que caminan con Dios, pueden ser preservados del juicio, de la corrupción, incluso de la muerte. Enoc fue el primer hombre en experimentar algo que, miles de años después, sería prometido a otros, el arrebatamiento. Piénsalo, si Dios lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría otra vez? En el Nuevo Testamento, Pablo habla de que los que estén vivos en Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, 1 Tesalonicenses 4:17. ¿No te suena familiar? Es exactamente lo que le pasó a Enoc. Él no es solo parte del pasado. Es parte del futuro profético. Y esto no es para asustarte. Al contrario. Es para animarte. Porque significa que tu vida puede estar tan conectada con Dios, tan entregada, tan llena del cielo, que ni siquiera la muerte tendrá poder sobre ti. ¿Lo crees? Porque en un mundo obsesionado con retrasar el envejecimiento, con cirugías, dietas eternas y miedo al final, la Biblia te ofrece algo mejor, vida eterna. Pero volvamos a lo práctico, ¿qué hizo Enoc para ser llevado de esa manera? ¿Cuál fue su secreto? La respuesta no está en rituales complejos, ni en méritos humanos. Está en lo mismo que hemos venido diciendo, caminó con Dios. Día tras día. En lo bueno y en lo malo. En la calma y en el caos. No se trató de una fe ocasional, sino de una comunión constante. Hoy, muchos quieren los beneficios del reino, sin el rey. Quieren el cielo, sin la relación. Quieren ser llevados, pero no caminan. Y eso, mi amigo, no funciona. Enoc fue llevado porque ya vivía como si el cielo fuera su hogar. Su corazón ya pertenecía a otra dimensión. ¿Y tú? ¿A qué lugar pertenece tu corazón? Este evento también revela algo hermoso, Dios se deleita en la intimidad. No se llevó a Enoc como castigo, sino como recompensa. Como diciendo, no puedo esperar más. Ven conmigo. Es como cuando estás tan feliz con un amigo que no quieres que se vaya. Dios quiso a Enoc tan cerca, que lo trajo directamente al cielo. ¡Qué tremendo! Y atención, este evento no fue aislado.
Jesús, en el Nuevo Testamento, también ascendió al cielo. Elías fue llevado en un carro de fuego. Y según las Escrituras, habrá una generación que será arrebatada sin ver la muerte. Todo esto apunta a lo mismo: la muerte no es el fin para los que caminan con Dios. Es solo una transición. Entonces, ¿qué nos dice hoy la historia de Enoc? Que vivir una vida radicalmente entregada al cielo no solo es posible, sino que es recompensada. Que la fe no es solo para salvarte al final, sino para transformarte ahora. Y que, si decides caminar con Dios, podrías estar más cerca del cielo de lo que piensas. Pero aún hay más. Porque este evento de la traslación no fue el final. Fue la transición hacia algo más profundo. La historia de Enoc nos deja con una pregunta poderosa: ¿estamos viviendo preparados para ser llevados? Y más aún, ¿estamos dejando huellas para que otros también encuentren ese camino? Quédate conmigo, porque vamos a explorar por qué la historia de Enoc es tan relevante para nuestros días, y cómo sus mensajes resuenan con más fuerza ahora que nunca. Puede que hayan pasado miles de años desde que Enoc caminó por esta tierra, pero su mensaje nunca ha sido tan urgente como ahora. Vivimos en una era acelerada, saturada de ruido, de entretenimiento superficial, de espiritualidad de moda. Y en medio de eso, la vida de Enoc nos sacude como un grito silencioso: hay otro camino. Enoc vivió rodeado de corrupción, caos moral y desvío espiritual. Lo mismo que vemos hoy. En su tiempo, los valores estaban distorsionados, la violencia era común y la conexión con Dios se había perdido. ¿No suena exactamente como nuestro presente? Solo que ahora tenemos wifi, redes sociales y cafés orgánicos. El problema sigue siendo el mismo: una humanidad desconectada del Creador. Y aquí está el punto central: Enoc no fue arrastrado por el sistema. No fue uno más. Eligió vivir diferente. Y esa es la invitación para ti hoy. ¿Qué pasaría si dejáramos de vivir por inercia y empezáramos a caminar con propósito? ¿Y si en lugar de seguir la corriente, fuéramos como Enoc, una contracorriente de luz en medio de las tinieblas? Por ejemplo, si trabajas en una empresa donde todos hacen trampas, roban tiempo, manipulan resultados, ¿puedes tú ser íntegro como Enoc? Si estás en una relación que te aleja de tu propósito, ¿tienes el valor de dar un paso en dirección opuesta? Si estás atrapado en una rutina vacía, ¿puedes levantar la mirada y volver a caminar con Dios, como si cada paso contara? La vida de Enoc también nos enseña a vivir con perspectiva eterna. Muchos hoy viven como si la vida terminara a los 80. Se enfocan solo en acumular, en disfrutar, en sobrevivir. Pero Enoc vivía con los ojos puestos en lo invisible. Y eso le dio sentido, paz, firmeza. ¿Qué pasaría si tú también empezaras a tomar decisiones como quien sabe que el cielo está observando? Una aplicación práctica de esto es el uso de nuestro tiempo. ¿A qué dedicas tus mejores horas? ¿Redes sociales, series, discusiones inútiles? ¿Y si tomas solo 15 minutos al día para leer un proverbio, escribir una oración sincera, agradecer conscientemente? Puede parecer poco, pero eso, día tras día, transforma tu espíritu y te conecta con el cielo, como Enoc. Otra lección profunda es esta: tu fe no necesita aplausos. Enoc no fue famoso. No fue viral. No tuvo likes ni seguidores. Pero fue visto por Dios. Y eso basta. En tiempos donde todos buscan validación externa, la historia de Enoc nos recuerda que la única aprobación que realmente importa es la de aquel que puede llevarte a casa sin pasar por la muerte. Además, Enoc vivía para dejar un legado. Fue padre, mentor, profeta. Y eso también aplica a ti. No importa si tienes muchos seguidores o pocos amigos. Tu vida puede sembrar semillas que den fruto por generaciones. Una palabra tuya puede despertar la fe de alguien.
Una decisión tuya puede cambiar el destino de tu familia. Tu caminar con Dios nunca es en vano. Y aquí va algo personal, tal vez te sientes cansado. Tal vez piensas que nunca vas a alcanzar ese nivel espiritual. Pero escúchame, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas empezar. Enoc no nació caminando con Dios. Él tomó una decisión y esa decisión lo llevó al cielo. ¿Y si tú hoy tomas esa misma decisión? La historia de Enoc es una historia de esperanza. Nos muestra que sí se puede vivir diferente. Que sí se puede ser fiel en medio del caos. Que sí se puede caminar con Dios en un mundo que lo ha olvidado. Y que cuando haces eso, el cielo mismo se abre a tu favor. Pero aún hay algo más. Porque a medida que el mundo se acerca a su clímax espiritual, el modelo de Enoc se vuelve proféticamente más importante. ¿Será que hay una conexión entre Enoc y los eventos del fin de los tiempos? Quédate, porque lo que viene ahora no solo es impactante, es urgente. En la Biblia, nada es casual. Cada historia, cada detalle, cada personaje tiene una función que trasciende su tiempo. Enoc no fue la excepción. Su vida, su caminar con Dios y su arrebatamiento sin ver la muerte son, en esencia, una sombra profética de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Sí, Enoc no solo fue un hombre del pasado, fue un anuncio viviente del futuro. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37. Y justo antes de Noé, estaba Enoc. Es decir, la generación de Enoc vivía en corrupción, violencia y perversión espiritual. Lo mismo que vemos hoy. Y en medio de esa generación oscura, Dios tomó a un justo y se lo llevó. Ahora conecta eso con las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Lo ves? Enoc es el primer ejemplo bíblico de un arrebatamiento. Una persona llevada directamente a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Y eso es impresionante. Pero no fue por suerte. Fue por intimidad. Enoc no fue arrebatado porque sabía mucha teología, ni porque tenía un ministerio popular. Fue llevado porque caminaba con Dios. Esa es la verdadera clave. El arrebatamiento no será para los más famosos, sino para los más conectados. Aquellos que, como Enoc, caminan cada día con propósito, fe y pureza. Y atención, no se trata de vivir con miedo, como quien espera el fin del mundo con ansiedad. Se trata de vivir preparado, como quien sabe que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Enoc vivía así. Por eso, no fue sorprendido. Dios no lo arrebató en medio del pecado o la tibieza espiritual. Lo tomó cuando estaba más cerca del cielo que de la tierra. Este modelo también nos habla del carácter de Dios. Él siempre preserva a los suyos antes del juicio. Antes del diluvio, Enoc fue llevado. Antes de la destrucción de Sodoma, Lot fue rescatado. Antes de la gran tribulación, habrá un pueblo apartado. Y ese pueblo no se define por el nombre de una iglesia, ni por la cantidad de seguidores. Se define por intimidad. ¿Y cómo se aplica esto hoy? Muy simple. Comienza a vivir como si el cielo fuera real. Toma decisiones que tengan valor eterno. Prioriza la oración sobre la queja. El perdón sobre el orgullo. La verdad sobre la conveniencia. Vive ligero de equipaje. Enoc no estaba apegado a nada de esta tierra, por eso pudo volar cuando Dios lo llamó. Otra lección poderosa, Enoc fue profeta. Él anunció el juicio que vendría sobre los ángeles caídos, sobre los corruptos, sobre los que pisoteaban la justicia. Y eso también nos toca. Porque no podemos ser una generación muda. Caminar con Dios también es advertir al mundo, con amor,
que hay un fin, que hay un retorno, que hay una eternidad esperando. Y si tú te preguntas, ¿estoy listo?, eso ya es una buena señal. Porque el Espíritu de Dios despierta a los que ama. Tal vez sientas que has estado frío, desconectado, tibio, pero hoy es el día para volver a caminar. Como Enoc. Paso a paso. Sencillo. Honesto. Persistente. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser real. En resumen, Enoc fue un mensaje viviente. Su vida, una prédica silenciosa. Su desaparición, una promesa en acción. Nos recuerda que este mundo no es el final. Que aún queda un capítulo por escribir. Y que, si vivimos como Él, podríamos experimentar lo mismo que Él, ser llevados, transformados, preservados. Pero aún no terminamos. Porque a pesar de su grandeza, Enoc no se promocionó. No buscó reconocimiento. No escribió un bestseller. Simplemente vivió para agradar a Dios. ¿Quieres saber cuál fue el verdadero secreto que sostuvo toda su jornada? En el próximo bloque revelaremos la esencia espiritual más profunda de la vida de Enoc y cómo aplicarla ahora mismo. Muchos se preguntan, ¿qué tenía Enoc de especial? ¿Por qué él y no otro? ¿Qué vio Dios en el que lo llevó sin pasar por la muerte? La respuesta no está en un poder oculto ni en un conocimiento exclusivo. Está en algo mucho más profundo, más íntimo, más humano, el corazón de Enoc. La Biblia dice que Enoc agradó a Dios, Hebreos 11:5. ¿Y cómo se agrada a Dios? No con aplausos, no con fama, no con grandes logros. Se agrada a Dios con un corazón rendido. Con una vida que dice, Señor, no soy perfecto, pero quiero obedecerte. No entiendo todo, pero quiero caminar contigo. Y eso, amigo, lo cambia todo. El secreto de Enoc era su hambre por Dios. Su búsqueda diaria. Su deseo genuino de conocer al Creador más allá de la religión, más allá de los rituales. No era un hombre de fachada, era un hombre de esencia. Y eso es exactamente lo que Dios sigue buscando hoy. Personas que no finjan fe, sino que la vivan, incluso cuando nadie los ve. Enoc tenía un corazón obediente. No discutía con Dios. No negociaba su voluntad. Si Dios decía camina, él caminaba. Si Dios decía espera, él esperaba. Esa sencillez de espíritu es rara, pero poderosa. Porque mientras el mundo complica la espiritualidad, Enoc nos recuerda que lo esencial es simplemente amar a Dios y obedecerle. ¿Y cómo se cultiva un corazón así hoy en día? Con pequeñas decisiones. Por ejemplo, elegir perdonar cuando tienes razones para odiar. Cerrar una página web cuando nadie te ve. Dar sin esperar aplausos. Escuchar en lugar de solo hablar. Es en esas cosas donde el carácter se moldea. Donde el corazón se alinea con el cielo. Enoc también tenía un corazón humilde. No buscaba reconocimiento. No quería ser el protagonista de la historia. Solo quería caminar con Dios. Hoy en día, donde todos quieren ser vistos, volverse virales, ser admirados. Enoc sigue siendo un contraste radical. Su vida grita, no necesitas fama para ser eterno. Solo necesitas ser fiel. Y algo más, Enoc tenía un corazón firme. No se contaminó con el sistema de su época. No cambió su fe por comodidad. No adaptó su mensaje para agradar a los hombres. Permaneció. Resistió. Perseveró. ¿Y sabes qué? Esa firmeza no era arrogancia. Era convicción. Era saber quién era y en quién creía. Muchos hoy viven fragmentados. Por fuera una cosa, por dentro otra. Pero Enoc era uno solo. Íntegro. Transparente.
su vida era una con su fe. Y esa coherencia es, quizás, el mayor desafío espiritual de nuestra generación. Porque solo un corazón sincero puede sostener una vida sobrenatural. Y aquí viene lo más hermoso, Dios nunca desprecia un corazón así. Al contrario, lo mira, lo busca, lo escoge. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. 2 Crónicas 16:9. En otras palabras, si tienes un corazón como el de Enoc, no pasarás desapercibido. Así que, si has sentido que estás lejos, si has perdido el rumbo, si tu corazón se ha endurecido, este es el momento. Vuelve a lo esencial. Habla con Dios como un hijo habla con su padre. Pídele un nuevo corazón. Uno sensible, humilde, rendido. Porque eso es lo que abre el cielo. Y si llegaste hasta aquí, te felicito. Pero no te vayas todavía. Porque en el cierre, vamos a reunir todo lo que hemos aprendido de Enoc y haremos un llamado poderoso, una invitación para que tú también camines con Dios, hoy, ahora, de la forma más real y transformadora posible. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué nos queda? Un hombre, miles de años atrás, caminó con Dios, y nunca más se le volvió a ver. Pero su huella quedó grabada para siempre. No dejó un imperio. No dejó monumentos. No dejó libros bestseller. Lo que dejó fue algo mucho más poderoso, el ejemplo de una vida vivida con Dios, de principio a fin. Enoc no fue un personaje mítico. Fue real. De carne y hueso. Con pensamientos, dudas, cansancio, alegrías. Pero eligió lo eterno por encima de lo inmediato. Eligió la intimidad por encima del espectáculo. Eligió la fe en vez del miedo. Y eso lo cambió todo. No solo para él, sino para nosotros. Porque si Enoc pudo caminar con Dios en un mundo completamente corrompido, tú también puedes. Si él pudo vivir con propósito, tú también puedes vivir con intención. Si él pudo escuchar la voz de Dios, tú también puedes afinar tu oído para reconocerla entre tanto ruido. Si él pudo ser llevado al cielo sin pasar por la muerte, entonces hay esperanza real para los que caminan con fe. Este no es un mensaje para los perfectos. Es un llamado para los dispuestos. Para los que están cansados de solo sobrevivir espiritualmente. Para los que quieren más. Que anhelan profundidad. Que tienen hambre de lo eterno. Para los que saben, en el fondo, que nacieron para algo mayor que simplemente existir. Tal vez tú, como Enoc, has vivido años sin dirección clara. Pero hoy, aquí, Dios te está diciendo, camina conmigo. No mañana. No cuando todo esté bien. No cuando entiendas todo. Ahora. Porque el camino con Dios no empieza en lo extraordinario. Empieza en lo sencillo. En una oración. En una rendición. En un sí que cambia todo. Y si te preguntas, ¿qué hago ahora? Aquí va algo práctico. Aparta un tiempo cada día para hablar con Dios. Lee su palabra como si te estuviera hablando directamente. Rodéate de personas que también quieren caminar hacia lo alto. Y sobre todo, mantén tu corazón alineado. No por religión, sino por relación. Y si algún día dudas, recuerda esto, Dios no está buscando gente famosa, está buscando gente fiel. No está buscando tu currículum espiritual, sino tu disponibilidad. Enoc fue un hombre fiel en lo secreto, y Dios lo honró en lo eterno. ¿No te gustaría terminar tu vida así? No con aplausos del mundo, sino con una sonrisa del cielo. Hoy, tú puedes comenzar ese camino. Puedes ser el Enoc de tu generación. El que decide vivir diferente. El que rompe con la tibieza. El que deja un legado. El que agrada a Dios,
cuando todos agradan a sí mismos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video tocó tu alma, compártelo con alguien que también necesita volver a caminar con Dios. Deja tu comentario contando cómo esta historia habló contigo. Y no olvides, suscríbete al canal, porque todos los días publicamos nuevas historias bíblicas profundas, como esta, que pueden transformar tu vida. Y si aún no viste el video anterior, donde exploramos la profecía poderosa de Nahum y el juicio anunciado sobre Nínive, te lo dejo aquí. Es una historia que muestra cómo incluso las ciudades más fuertes pueden caer, cuando olvidan a Dios. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta entonces, sigue caminando. Pero no solo. Camina con Dios.